Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vamos a hablar acerca de la tradición del cognoscitivismo. Estamos con ustedes, el doctor Miguel Ángel Martínez Rodríguez y su servidora Ana Elena del Bosque Fuentes. Ambos somos profesores e investigadores de la carrera de Psicología de la FES Iztacala. El cognoscitivismo es un enfoque que surge a mediados de los años 50 en Estados Unidos como una consecuencia de la insatisfacción que se tenía sobre el conductismo. Este enfoque, también llamado procesamiento humano de información, recibió varias influencias, entre otras la psicología, la obra de Bartlett, que trató sobre la memoria, principalmente trabajo sobre la memoria, la psicología de la Gestalt, con Kohler, Kafka, Wertheimer, etc. Los trabajos de Piaget, toda la corriente que funda Piaget, ¿no? La epistemología genética, y autores como Brunner, Ausubel, Gagné y el mismo Vygotsky, que llevaron a cabo una segunda revolución cognoscitiva. Entre las aportaciones de la psicología de la Gestalt tenemos a Kulpe, que no aceptaba que los contenidos sensoriales fueran los únicos datos de la experiencia. Propuso como tema de estudio los objetos de la experiencia observable y sus significados, analizados por medio de la inferencia, que este es un concepto que posteriormente se retomará dentro de toda la teoría del cognoscitivismo. Wertheimer es otro autor que también influyó muchísimo, quien sugirió que existen contextos en donde lo que ocurre en la totalidad no puede ser fragmentado. En cambio, las pequeñas partes sí pueden ser determinadas por la estructura total. Otro de estos autores, cuya influencia fue preponderante, es la de Kohler, quien hizo investigaciones sobre solución de problemas con chimpancés, sugiriendo que la conducta inteligente se orienta por la estructura perceptual de la situación. Propuso el insight como un concepto que se refiere a esta comprensión súbita que a veces obtenemos cuando estamos pensando en la solución de un problema. Otro de estos autores es Kafka, quien inició toda una sistematización teórica de la psicología de la Gestalt y planteó que la conducta no la determinan los estímulos, sino la percepción. Otro de los autores importantes en esta tradición es Jean Piaget. Él nació en 1896 y murió en 1980. Fue un epistemólogo suizo que se interesó mucho por ver cómo se da la construcción del conocimiento en los niños y cómo es que se pasa de un estado básico o inferior de conocimientos a un estado más complejo o más profundo. Él consideró como punto de partida la acción tanto física como cognitiva del sujeto, del individuo. Uno de sus conceptos clave son los esquemas, que son las unidades básicas que posee el sujeto para que pueda ir construyendo el conocimiento. Asimismo, él habla acerca de las invariantes funcionales. Esta es la forma en que se organiza toda la información que vamos recibiendo y la forma en que vamos adaptando esa nueva información a otra ya conocida. Las ideas de la organización tienen tres funciones. La primera es la conservación. Esta permite al sujeto conservar de manera parcial la estructura ya adquirida. Otra es la tendencia asimilativa, en donde se tiende a incorporar los nuevos elementos a esas otras estructuras para poderlas enriquecer. Finalmente, la diferenciación y la integración, en donde las estructuras tienden a diferenciarse y a acomodarse o ajustarse e integrarse a otras ya establecidas. Los procesos de asimilación y acomodación son muy importantes en la teoría de Piaget. La asimilación implica el proceso de ir incorporando la nueva información a la ya establecida o a la ya existente, mientras que la acomodación implica un reajuste de los esquemas ya establecidos para poder profundizar en un conocimiento más amplio. En relación con la equilibración, este es un proceso que de alguna manera permite que la nueva información no produzca cambios en la que se va incorporando. Justamente se establece un equilibrio entre lo que es la asimilación del nuevo conocimiento al ya establecido. Una de las aportaciones muy importantes de Jean Piaget son los estadios de su desarrollo cognitivo o del desarrollo cognitivo de los niños.
Él divide este desarrollo cognitivo en 4 etapas principalmente. La primera es la etapa sensoriomotora, que va de los 0 a los 2 años aproximadamente. En esta etapa, el niño utiliza todos sus sentidos para poder ir incorporando la información del mundo que le rodea, y de alguna manera va aprendiendo lo que implica la permanencia del objeto. La segunda etapa sería la preoperacional, que va de los 2 años a los 7 años aproximadamente. En esta etapa, el niño comienza a tener una postura egocéntrica. Todos los elementos o todas las reglas que se establecen de alguna manera no son tomadas en cuenta por el niño, sino solamente sus intereses o los aspectos que le llaman más la atención, dejando de lado algunas de las consideraciones que implican incluso los límites para poder interactuar con otros niños. En esta etapa también se da lo que implica el pensamiento simbólico. El lenguaje es un punto muy importante en esta etapa, y el uso de símbolos que le permiten al niño a través del juego ir incorporando todos estos nuevos esquemas o lo que le rodea en su ambiente para poder ampliar su conocimiento. En esta etapa se dan algunos elementos que son muy importantes o algunos procesos cognitivos que son muy importantes, por ejemplo, el de la conservación. Asimismo, también se establecen algunos elementos que van a ayudar a un proceso que implica la clasificación, como puede ser el establecimiento de categorías, la relación entre objetos y también la serie o la secuencia entre números. El tercer periodo sería el periodo de las operaciones concretas y va de los 7 a los 12 años. En esta etapa, el niño ya puede aplicar la lógica en algunos de los problemas que tiene que resolver. De alguna forma, empieza un conocimiento racional. En esta etapa, el niño puede hacer comparaciones lógicas, de alguna manera tener el concepto de reversibilidad o de seriación de manera ya más establecido. Hay una disminución también muy importante de ese pensamiento egocéntrico característico de la etapa anterior. El cuarto periodo es el periodo de las operaciones formales y va aproximadamente de los 12 años en adelante. En este periodo, de alguna manera, el pensamiento empieza a ser ya más abstracto. El niño puede hacer supuestos, suposiciones o establecer hipótesis de lo que acontece a su alrededor. En este periodo, el niño empieza a tener una comprensión de su entorno y de alguna manera la idea de la causa y el efecto. Puede anticipar lo que podría pasar en alguna situación determinada. El método que utilizaba Piaget desde esta perspectiva en la investigación psicogenética es denominada el método clínico crítico, que consiste esencialmente en una entrevista que tiene un interrogatorio flexible y en la cual el examinador aplica de una manera individual cierto tipo de preguntas al examinado y se apoya en materiales que plantean problemas. Hay una relación entre el sujeto examinado y el sujeto examinador y que consiste en el que cada vez hay entre ellos una menor distancia. Ese es un planteamiento muy piagetiano y que consiste en comunicar la idea de que a menor distancia, mayor objetividad lograba. En la aplicación de este método existe una continua interacción entre examinador y examinado y se debe evitar sugerir las respuestas a los niños con los que se trabaja con el fin de captar la lógica del pensamiento. Otros de los autores que participan activamente en esta revolución cognitiva son David Ausubel, que desarrolla toda una teoría sobre el aprendizaje significativo y además hace aplicaciones muy importantes a la educación, tales como las secuencias lógicas y psicológicas que se deben de seguir cuando hace uno un diseño de un plan curricular, por ejemplo. Otro de estos autores es Robert Gagné, que él diseñó algunas estrategias y llegó a sentar las bases que él denominó las condiciones del aprendizaje. Sus textos giran en torno a esta idea. Y por último, uno de los más importantes fue Brunner, Jerome Brunner, que vivió entre 1915 y 1916, o sea, casi 101 años, que trabajó sobre todo especialmente en cuestiones relacionadas con la formación de concepto y los modos de representación. Dos de los conceptos que maneja Brunner es lo de formato
la idea de formato y la idea de andamiaje, mismos que veremos más adelante. El paradigma cognoscitivo, como pueden ver en este esquema, básicamente lo que abordaremos son aquellas características que son típicas de un paradigma, esto es, aquello que lo caracteriza: una problemática, el fundamento epistemológico, los supuestos teóricos, las derivaciones metodológicas y las aplicaciones o usos que se le dan en este caso. Como respecto de la problemática, este paradigma se plantea el estudio de las representaciones mentales. Es decir, las preguntas que se hacen es cómo es que estas representaciones mentales guían los actos internos o externos del sujeto en su relación con el medio físico y social. Otra de las preguntas que se plantea es cómo es que se elaboran o se generan estas representaciones mentales en el sujeto que conoce. Y por último, ¿qué tipo de procesos cognitivos y estructuras mentales intervienen en la elaboración de las representaciones mentales y en la regulación de las conductas? Su fundamento epistemológico es el racionalismo. El racionalismo que plantea las representaciones mentales, las elabora el sujeto a partir de este contacto con el medio ambiente físico y social de una manera esencialmente individual. Y otro punto que es muy importante y que caracteriza este fundamento epistemológico es el hecho de que las acciones y las representaciones mentales desempeñan un papel causal en la organización y en la realización de las conductas. En este sentido, el sujeto es visto como un sujeto activo, como un agente activo, cuyas acciones dependen de las representaciones o procesos internos que ha elaborado como producto de sus relaciones con el entorno físico y social. Uno de los supuestos teóricos más importantes es el modelo de procesamiento de información. Como ustedes pueden ver en este esquema, se parte de la idea de que el entorno, de ahí emana toda la estimulación que recibe el sujeto. El sujeto cuenta con una serie de receptores que dan cuenta de este tipo de estímulos a partir de un registro sensorial. Básicamente, lo que se ha venido haciendo, estudiando a lo largo de todos estos años, es que gran parte de nuestro conocimiento se da a partir de las sensaciones, y estas sensaciones las podemos captar por la vista, por la visión, por la audición, por el tacto, principalmente gusto y olfato. Entonces, esto es lo que se va generando, o lo que estos autores han denominado como un registro sensorial. Dicho registro sensorial va y se guarda, por así decir, en la memoria a corto plazo o a largo plazo. En el caso de que fuera, por ejemplo, la memoria a corto plazo, esta genera de inmediato una respuesta y se dan a partir de los efectores, y entonces se da esta respuesta que sirve para contactarse con el ambiente. En caso de que sea una respuesta que requiera ir hacia la memoria a largo plazo, entonces pasa como por una especie de filtro, que son como las distintas expectativas que tenemos cuando hacemos un contacto con personas o con objetos, cosas que nos resultan familiares, y a partir de ahí pasa por un control ejecutivo. Este control ejecutivo es el que nos va a propiciar la generación de respuestas mismas que se darán a partir de los efectores, y entonces obtendremos una respuesta que ya sea auditiva, visual o táctil. Entonces generaremos algún tipo de respuesta que nos llevará a este contacto con el entorno físico o social. Entre los supuestos teóricos del cognitivismo tenemos que los procesos cognitivos son muy importantes. A ellos se va a abocar lo que son la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento. En relación con la percepción, sería la integración de diferentes rasgos de un contexto para poder obtener un patrón determinado y que sea significativo. Verán ustedes, en este dibujo o en esta imagen podrían ustedes ir integrando algunos rasgos que implican la posibilidad de considerar un objeto significativo. Bien podríamos nosotros tener como un puente, que este puente va conformando un velero y que a la vez está el mar determinado
o determinando que sí podría ser ese velero. Es decir, nosotros estamos percibiendo ciertos elementos que vamos a ir construyendo en este sentido ese contexto. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos una imagen en donde nosotros podríamos estar buscando ciertos elementos que son importantes. Por ejemplo, la cara frente al cielo. ¿Cuántas caras hay que están en el cielo? Que están de frente, que están de perfil. A una señora que está, por ejemplo, con una falda larga, que en los brazos trae a un bebé. Esto también podríamos referir a un anciano con un sombrero que está vestido de blanco, y que a la vez estos elementos van conformando un rostro más grande, que implicaría un rostro de perfil, en donde la señora, por ejemplo, que está cargando al bebé, va conformando, por ejemplo, la oreja de este perfil. El señor que está vestido de blanco, su brazo va conformando la nariz de este perfil, e incluso tenemos a un perro en la parte inferior, en donde este perro podría estar considerándose la mano de ese rostro grande de perfil. Vean ustedes, podrían considerar en esta imagen que hay ciertos elementos que ustedes perciben y que de alguna manera va conformando un contexto más amplio. Asimismo tenemos otro ejemplo. Ustedes podrán ver aquí esta imagen. ¿Qué es lo primero que perciben? ¿Podría ser una pareja? ¿Y acaso no ven los delfines? Claro, aquí nosotros tenemos unos delfines. Podrán ver en este sentido que ya están marcados en color y que en realidad no hay una pareja, sino que son los delfines los que están conformando tal vez la imagen de una pareja. La percepción entonces es uno de los espacios o uno de los procesos que son muy importantes para esta tradición. Otro de los supuestos teóricos importantes dentro de este enfoque teórico del cognitivismo es la atención, que todos pensamos acerca de la atención, pero poco sabemos cómo definir esta, ¿no? Esta puede ser vista como un sistema de supervisión y control de la actividad. Tiene una triple función. Primero, seleccionar qué estímulos son los más interesantes para ejecutar una tarea y excluir los no relevantes. Segundo, el sostenimiento de la actividad. Esa es otra de las principales funciones de la atención. Ya una vez seleccionados esos estímulos, lo que tenemos que hacer es mantener esa actividad. Y tercero, organizar la distribución de los recursos atencionales, dando prioridad a los procesos implicados en la ejecución de la tarea principal. Otro de los supuestos teóricos importantes es la memoria, que la memoria puede ser vista desde tres aspectos distintos. Uno es la memoria sensorial, que es la que usamos cuando se trata de captar rápidamente alguna sensación que tenemos respecto de una sensación visual, auditiva, etc. Eso es lo que se conoce como la huella mnémica. El olor de una fragancia, el olor de una persona. Eso es una huella mnémica que nos deja por ahí. La otra es la memoria a corto plazo, que esta es una memoria que se conoce como una memoria de trabajo, que es la que utilizamos sobre todo cuando estamos haciendo algún tipo de trabajo de estudio, por ejemplo, o en algún trabajo laboral, y que consiste básicamente en utilizar cierto tipo de información a corto plazo para trabajar y tener cierto tipo de recursos, respuestas a la mano. Y también tenemos la memoria a largo plazo. Esta es una de las más interesantes, que consiste, a su vez, se divide en memoria episódica. La memoria episódica es aquella que guarda las experiencias directas que tenemos, ya sea en algún momento de nuestra vida que resulte muy importante, por ejemplo, cuando tenemos el nacimiento de una persona, cuando tenemos la pérdida de una persona, cuando vamos por primera vez al médico, al dentista o algo así, que nos deja una experiencia muy fuerte, ¿no? Esa es una memoria que se conoce como memoria episódica. La otra es la memoria semántica, que nos sirve para establecer relaciones significativas que se dan a través del lenguaje. Y eso es lo que nos permite también a la vez ir aprendiendo los significados de las palabras. Podríamos decir que también ahí está incluida, implícita, cuando trabajamos, cuando adquirimos
lenguajes. Luego la otra es la memoria que se denomina procedimental. ¿Qué es esto? El saber hacer. Es una memoria que utilizamos sobre todo cuando se trata de aprender cierto tipo de procedimientos y que tendemos a hacerlo de una manera automática, como cuando aprendemos a manejar, por ejemplo. Y por último tenemos la memoria condicional, que ese es el saber dónde, cuándo y por qué hacemos cierto tipo de cosas. Otro de los supuestos teóricos importantes es el pensamiento. Este implica una representación mental consciente y secuenciada de algunos aspectos del mundo que han sido percibidos, atendidos y han sido reconocidos para que, mediante su manipulación, se alcancen las conclusiones dirigidas hacia un fin. Hay dos tipos de razonamiento incluidos en esto: el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. En el caso de este último se procede buscando los hechos que resulten ser significativos para ir conformando una teoría de manera inductiva, ¿no? Hacia arriba, dicen algunos. Y la otra sería el razonamiento de tipo deductivo, en donde se da una ley general, una teoría, y a partir de ahí se van deduciendo los hechos que pueden ser relacionados con esta teoría. Es importante mencionar que a partir del uso del empleo de este tipo de razonamiento deductivo e inductivo, se vincula con la solución de problemas, y la solución de problemas a su vez se relaciona con la toma de decisiones. Nosotros constantemente estamos tomando decisiones y estamos enfrentándonos a problemas. Hay problemas de dos tipos: hay problemas estructurados y problemas no estructurados. Los no estructurados son con los que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por dónde nos vamos, qué nos ponemos, qué vamos a hacer hoy, una serie de cosas que son precisamente parte de esta problemática cotidiana, ¿no? Y hay otro tipo de problemas estructurados que nos sirven para poder desarrollar una forma de razonamiento que puede ser practicada y enseñada, sobre todo esto último, que pueden ser enseñados, y esto es en lo que se basan los programas de habilidades del pensamiento. Un ejemplo de problema lo vamos a ver aquí, que dice: un gavilán se cruza en vuelo con lo que parece un centenar de palomas, pero una de ellas lo saca del error. No somos 100, le dice. Si sumamos las que somos, más tantas como las que somos, más la mitad de las que somos, y la mitad de las que somos, en ese caso contigo, gavilán, seríamos 100. ¿Cuántas palomas había en la bandada? Bueno, la pregunta que uno se tiene que hacer aquí es: ¿qué hacemos en primer lugar? Algunos de nuestros alumnos inmediatamente piensan en algún número que pueda ser útil para ir aplicándolo aquí, ¿no? Entonces piensan, por ejemplo, en 30. Y dicen 30 más 30, 60, más 15, entonces ya no queda, porque después de 15 sería 7.5 y ya no quedaría bien. Entonces dicen, bueno, 32. Entonces 32 más 32, 64, más 18, 72, 82, más 9, 91, entonces ya no quedó tampoco. Entonces probemos con otro, 36. Veamos, 36 más 36, 72, más la mitad de 36, 18, 80, 90, más la mitad de la mitad serían 9, 99, más 1, el gavilán, ahí serían los 100. Entonces, ¿cómo se dio este proceso de encontrar la respuesta? Por medio de aproximaciones sucesivas, ¿no? Que en este caso también se conoce como búsqueda exhaustiva. Ahora vamos a hablar acerca de la metodología de este enfoque. La metodología va a hacer uso de lo que implica la inferencia de los procesos cognitivos, de las representaciones que no son observables. Esto es muy importante. La metodología va a implicar cómo obtener los datos de algo que no observamos, que es el pensamiento. En este sentido, nosotros consideramos que de los métodos más empleados sería la introspección, la investigación empírica, la entrevista y el análisis de protocolos, así como la simulación.
En relación con la introspección, esta implica una autoobservación que puede ser la introspección, es decir, considerar qué es lo que se está sintiendo en ese momento. Para ello necesitamos autoobservarnos o invitar a la persona a que se autoobserve y que verbalice lo que está sintiendo. O bien puede ser también la retrospectiva, en el sentido de considerar cómo fue que se sintió cuando ocurrió tal cosa o qué fue lo que pensó cuando estaba llevando a cabo cierta situación o cierto problema o tratando de resolver alguna situación determinada. Otro método más sería la investigación empírica. La investigación empírica básicamente es experimental y en contextos naturales. Esto es muy importante. Podemos nosotros hablar en relación con este tipo de investigación acerca de lo que es la investigación etnográfica, el enfoque de expertos y novatos, la solución de problemas, el aprendizaje verbal de técnicas, la mnemotecnia, es decir, las técnicas de memorización, así como de razonamiento verbal y aritmético. Otra de las derivaciones metodológicas de este enfoque son las entrevistas. La entrevista puede ser estructurada o semiestructurada. En ambos casos, los diferentes momentos del proceso son el rapport, que eso es un aspecto muy importante, o sea, cómo nos presentamos, damos inicio a la entrevista. De ahí empieza a generarse la misma hasta llegar al clímax de esta, y entonces llegamos hacia el final, que se denomina el cierre. Tanto en una como en otra, las preguntas pueden ser de tal modo que nos vayan llevando. En el caso de la entrevista estructurada, las preguntas pueden ser secuenciadas y se trata de mantenerse más o menos ahí. En el caso de la entrevista semiestructurada, se permite que haya una mayor flexibilidad con la persona que estamos trabajando. Otra más de estas derivaciones metodológicas es el análisis de protocolos verbales. Una vez realizado una entrevista, una vez aplicado un cuestionario, por lo general lo que se tiende a hacer es un análisis de la información así obtenida. Entonces se va analizando todos los trozos de información para ir derivando cierto tipo de categorías, que esas son las que nos irán dando el resultado, los datos más importantes que nos permitirán inferir acerca de cuál es la situación que estamos investigando. Por último, otra de las derivaciones metodológicas es la simulación. En esta se ha partido de que hay una relación, y le denominan la metáfora, mente-ordenador, que hay una relación entre la forma en que funciona la computadora y la forma en que funciona nuestra mente. También la simulación se emplea para enseñar a estudiantes de nivel superior cierto tipo de situaciones para no poner en riesgo a la gente con la que se va a trabajar. Por ejemplo, en el caso de medicina, que utilizan algún tipo de cuerpo humano, que es para que ellos practiquen sobre eso. En relación con las aplicaciones de esta tradición cognoscitiva, tendríamos nosotros que establecer cuáles son los conceptos que hay entre algunos elementos que son muy importantes, como por ejemplo el alumno, la enseñanza, la evaluación, el profesor, el aprendizaje. Hemos de decir que generalmente la aplicación de este enfoque cognoscitivo se da en lo que implica el ámbito de la educación, por eso son importantes estas concepciones. En relación con el alumno aquí en este enfoque es visto como un ser activo, como un sujeto activo, un procesador de la información que va incorporando para poder tener una competencia cognitiva, aprender y solucionar problemas. De alguna manera, esta competencia va incorporando nueva información a los aprendizajes ya establecidos, por lo tanto, los aprendizajes previos se vuelven un elemento muy importante. En relación con el aprendizaje que va llevando a cabo el alumno, Ausubel, uno de los autores que ya se mencionó y que es muy importante, establece lo que es el aprendizaje significativo. Él considera que hay un aprendizaje que se da de alguna forma
a través de la actividad que lleva el alumno y por otro lado en relación con la estrategia que se sigue de enseñanza. En este sentido, nosotros podríamos tener un aprendizaje memorístico que implica un aprendizaje receptivo solamente, como pueden ser, por ejemplo, las tablas de multiplicar. Lo podemos ver en esta tabla, en esta gráfica, en donde tenemos en la parte inferior lo que es el aprendizaje memorístico y el aprendizaje receptivo a través de las tablas de multiplicar, y que de alguna manera podemos ir incorporando nuevos elementos para hacer significativa esta información. Otro sería, por ejemplo, si solamente se trata de un aprendizaje por recepción, en donde nosotros solamente recibimos la información, serían, por ejemplo, las conferencias o las presentaciones de los libros, algunas clases que tenemos con nuestros profesores, en donde vamos incorporando la información que vamos recibiendo para posteriormente hacerla significativa, en donde ya nosotros hacemos una clasificación de las relaciones entre los conceptos para poder determinar que este concepto lo estoy comprendiendo de esta manera y por lo tanto lo puedo utilizar en estas situaciones y hacer de ese concepto un aprendizaje significativo. En relación con esta misma forma de enseñar o de ir adquiriendo ese conocimiento, tendríamos, por ejemplo, el aprendizaje por descubrimiento guiado. En este sentido, quedaría en lo que implica el aprendizaje memorístico, como lo menciona o como se señala en la gráfica, la aplicación de fórmulas para resolver problemas. El profesor nos ofrece la fórmula, nos va guiando en el proceso para poder aplicar dicha fórmula y vamos nosotros incorporando esos conocimientos, pero solamente de manera memorística. Por eso nos aprendemos quizá las fórmulas de física en relación con la distancia, con la velocidad, con el tiempo. Estas fórmulas pues van incorporándose primero de manera memorística. Posteriormente seguiría el trabajo de laboratorio. Nosotros podríamos a lo mejor establecer una actividad que implique dejar caer un objeto a cierta altura y considerar la velocidad, el tiempo que tarda en llegar a la base, para poder aplicar esta fórmula que anteriormente la incorporamos de manera memorística a una actividad de laboratorio. Posteriormente, y para que sea un aprendizaje significativo, en este caso nosotros podríamos tener una instrucción audiotutorial bien diseñada, en donde nos implique qué pasos tenemos que seguir para poder incorporar esos conocimientos. Esto lo vemos, por ejemplo, hoy en día con las tecnologías, en donde nosotros queremos aprender acerca del programa Zotero, y entonces tenemos un tutorial que nos proporciona un profesor y que podemos seguir las instrucciones para poder aplicar lo que este programa nos ofrece al momento de incorporar las referencias bibliográficas en un trabajo escrito, por ejemplo. Es decir, de esta forma de cómo utilizar una aplicación, podemos aprender de manera significativa porque esta aplicación o este programa lo podemos utilizar en cualquiera de los escritos que nosotros podemos realizar. Por ejemplo, en la tesis, a lo mejor ustedes lo pueden ir incorporando en sus trabajos escritos como en las glosas o en los ensayos, pero seguramente que si incorporan bien o que aprenden de manera significativa este conocimiento, al momento de hacer una tesis, ustedes pueden usarlo sin ningún problema. Y también tenemos el aprendizaje por descubrimiento autónomo, que sería otro nivel, en donde se queda solamente en un aprendizaje memorístico cuando nosotros solucionamos un acertijo o un problema a través del ensayo y el error. Posteriormente vendría la investigación o la producción intelectual, y en un aprendizaje más significativo a través del descubrimiento autónomo tendríamos, por ejemplo, todas estas cuestiones científicas de investigación o algunos otros productos como la música, la arquitectura, la escultura. Es decir, podemos ir incorporando todos esos conocimientos previos de manera autónoma, descubriendo de qué manera se podrían llevar a cabo de mejor forma y poder tener un resultado en particular. Otra de las aplicaciones de este enfoque tiene que ver con la concepción que se tiene acerca del profesor. En este caso, el docente debe permitir que sus alumnos exploren, experimenten, solucionen problemas
y reflexionen sobre temas definidos de antemano. Esa es una de las funciones del profesor. En este caso, el profesor siempre tiene que estar dando continuamente, proporcionando apoyo, retroalimentación, continuamente. Y también promover las expectativas de sus alumnos en cuanto a los objetivos o en cuanto a las lecciones por revisar. Otro de los aspectos que el profesor, el docente, en este caso, debe de estar continuamente trabajando, y es en algo en lo que continuamente hacemos énfasis, es en crear un clima en el que los alumnos experimenten autonomía y competencia. Es decir, que atribuyan valor a sus éxitos, que valoren su esfuerzo, que perciban los resultados obtenidos como controlables y modificables para que mejoren su autoestima y el autoconcepto que tienen de sí mismos. Este es un aspecto que consideramos muy importante, que el docente continuamente esté trabajando y estimulando a sus alumnos. Otro aspecto que también es importante en lo que se refiere al docente es que él tiene que demostrar que es un experto. En ese sentido, él tiene que hacer un mayor manejo de los conocimientos, de los contenidos que se trabajan, de tal modo que el profesor, que el alumno puedan hacer una especie de intercambio de ese tipo de conocimientos con el fin de generar nuevas destrezas que se pueden ir aplicando a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, la educación debe orientarse al aprendizaje significativo, con sentido, y al desarrollo de habilidades estratégicas generales y específicas de aprendizaje. La educación, desde este enfoque, es vista como un proceso sociocultural mediante el cual una generación transmite a otra saberes y contenidos que han sido valorados culturalmente. Las principales aportaciones del cognitivismo han sido el uso y diseño de estrategias de enseñanza, los programas de entrenamiento, de estrategias de aprendizaje o estrategias cognitivas sobre el cómo aprendemos, etc. Los sistemas expertos y la tutoría inteligente. También los programas para enseñar a pensar, es decir, los programas de habilidades del pensamiento, los programas de razonamiento, los programas de creatividad, etc. Y mencionaba antes, otras de las aplicaciones han sido los estilos, la detección de los estilos cognitivos de aprendizaje, cómo diferentes alumnos tienen diferentes formas de aprender, ¿no? Eso es lo que denominamos los estilos cognitivos de aprendizaje, que también lo vemos reflejado en el profesor. Hay diferentes estilos de enseñanza entre los profesores. Esta es otra de las aportaciones del cognitivismo, ¿no? Que permitió ver que hay diferentes estilos de enseñanza y diferentes estilos de aprendizaje. También le debemos una gran cantidad de material didáctico que fue diseñado por estos investigadores desde esa perspectiva cognitivista. Otro aspecto muy importante en este enfoque es la evaluación. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Bueno, pues se trata de considerar que los procesos cognitivos en este enfoque son los importantes, estaríamos evaluando dichos procesos cognitivos. ¿Cómo lo hacemos? Hay elementos que son muy importantes para dirigir la evaluación en estos aspectos, como son los conocimientos previos, el tipo de estrategias cognitivas que utiliza el alumno, las metas que logra, el tipo de procesamiento que hace de la información, así como también las metas que persigue el alumno. Aspectos como la motivación en este enfoque son muy importantes. Algunos de los aspectos a evaluar son el tipo de aprendizaje que utiliza o que adquiere el alumno, que puede ser un aprendizaje mecánico, muy básico, memorístico, o bien un aprendizaje significativo. Uno de los elementos muy importantes en este enfoque cognitivo es que se logren esos aprendizajes significativos, que no se quede únicamente en la posibilidad de responder de manera mecánica ante alguna pregunta o en la solución de un problema, sino que el alumno pueda ir incorporando estos conocimientos y poderlos aplicar en situaciones diferentes, en situaciones cotidianas incluso. Asimismo, el grado de funcionalidad o de utilidad que tiene ese conocimiento en la vida práctica es un aspecto muy importante.
Los contenidos que se evalúan en este enfoque serían los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Los conceptuales en el sentido de considerar esos aspectos teóricos, esos aspectos que son más de datos, más de fechas, de personajes, contenidos factuales, por ejemplo, mientras que los procedimentales implican el conocimiento que el alumno ha adquirido en relación con el saber hacer, con el hecho de desarrollar ciertas habilidades para poder llevar a cabo una situación determinada o resolver un problema. Y los actitudinales, y en este sentido de los actitudinales, un aspecto muy importante en relación con la evaluación es promover la observación del propio alumno en relación con sus actitudes y considerar una autoevaluación. Hay elementos o de alguna manera instrumentos y técnicas que son muy utilizados en este tipo de evaluación cognitiva. Estarían, por ejemplo, las listas de cotejo, en donde se tienen ciertos indicadores y el grado de logro de los alumnos en relación con esos indicadores. Generalmente la evaluación suele ser más de tipo cualitativo que cuantitativo. También están las escalas estimativas, en donde también tenemos ciertos elementos o indicadores, y la escala en relación con la estimación del logro de esos indicadores, que puede ser desde insuficiente hasta excelente, por ejemplo, ¿no? Y tenemos otro tipo de evaluaciones que podrían, o de técnicas o procedimientos para evaluar que implican en relación con el ámbito educativo, por ejemplo, el uso de rúbricas, el uso de portafolios, pero que también aquí es muy importante que la evaluación no solamente se dirija al logro de aprendizajes de los alumnos. Para el profesor también la evaluación es muy importante porque podría darle información de las estrategias o del proceso de enseñanza que va siguiendo y que va favoreciendo ese aprendizaje significativo en sus alumnos. Para concluir, veremos este esquema del paradigma cognoscitivo, en el cual resumimos básicamente las características de los paradigmas en general, ¿no? Su problemática. Repasemos, ¿cuál era su problemática? Las representaciones mentales. Uno estaría propenso a decir de inmediato los procesos cognitivos, y no estaría mal, pero en este caso se plantea como las representaciones mentales. El fundamento epistemológico. Recuerden que el fundamento epistemológico, su antecedente más remoto es el del racionalismo. Después, algunos de los supuestos teóricos que hemos aquí repasado han sido principalmente el modelo del procesamiento de información de Gagné, que por ahí explicamos un poquito más detenidamente, y también algunos de estos procesos cognitivos que caracterizan toda la actividad mental que ocurre en el sujeto cuando responde o cuando trata de solucionar un problema, que son básicamente la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento. Revisamos también algunas de las derivaciones metodológicas, como fueron la inferencia, la introspección, la investigación empírica, el análisis de protocolos y la simulación. También vimos algunas de sus aplicaciones en relación con el alumno, con el maestro, con la enseñanza, con el aprendizaje, con la metodología de enseñanza, y por último revisamos algunas aplicaciones que ha hecho este enfoque a la evaluación. Con esto damos por concluido las características en general del paradigma cognoscitivo.